descubrir la estrategia del diablo cuando de repente nos hemos dado cuenta de que a veces no estamos a la expectativa de lo que quisiéramos en Dios. Cuando a veces fallamos, cuando a veces sentimos de que no hemos sido lo suficientemente santos, que no hemos sido lo suficientemente constantes, que no hemos sido lo suficientemente valientes, que no hemos sido lo suficientemente como para agradar a Dios. Y el diablo muchas veces nos hace creer que por lo tanto no vamos a ser recibidos en los brazos del Padre, porque no cumplimos con las expectativas que Él tiene sobre nosotros. Y me he dado cuenta que eso es una gran mentira. Por muchos años en mi vida yo luché con esto de darme cuenta cuando venía la luz de Dios y ponía en evidencia mis imperfecciones, y cuando venía la luz de Dios y ponía en evidencia mis errores, esto era para condenación. Y yo no entendía que esto no era para condenación, sino que era para transformación. Entonces, por eso esta mañana quiero hablarte de que no es para condenación, pero sí es para transformación. Así que vamos a ejercitar un poquito en esto de memorizar esto, y yo te invito a que digas: no es para condenación, sí es para transformación. Amén. El mensaje de hoy se llama Sin barreras. El Señor me llevaba a leer Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en donde encontramos el mensaje de las 7 iglesias, el mensaje del Espíritu Santo a las 7 iglesias, el mensaje de Juan a las 7 iglesias. Juan, te cuento un poco el contexto. Juan está encerrado en una isla, en una cárcel, en una isla llamada Patmos. Es una cárcel realmente horrenda. Es una cárcel realmente de condiciones infrahumanas, pero aún en esa situación Él dice que está en el Espíritu y en el día del Señor, y por eso se atreve a soltar una palabra que nosotros conocemos como el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, y comienza con una visión del Hijo de Dios y comienza con un mensaje a las 7 iglesias de Asia, las cuales Él pastoreó. Muchas de esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero luego fue Juan, que muchos años después fue quien las pastoreó, quien las discipuló, quien fue obispo. Luego algunos de sus discípulos también fueron obispos de esas iglesias. Y hoy quiero contarte un poco cuál era la condición en la que estaban esas 7 iglesias. Creo que hay una inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón respecto de estas iglesias hace algunos meses, y decantado esta semana en este mensaje que, como te dije recién, se llama Sin barreras. ¿Por qué quiero hablar de estas 7 iglesias? Porque tal vez vos te sientas identificado con alguna de ellas. Por eso este mensaje, si bien te cuenta algo de las 7 iglesias, este mensaje es para vos. Que tal vez te sientas identificado con alguna de ellas. La primera iglesia que vemos, quiero darte un pantallazo rápido. No voy a detenerme porque si no la lectura sería muy larga, pero sí te invito a que en tu casa vos puedas leer. Yo pensaba mucho, ¿no?, acerca de si leer todo, si no leerlo, pero prefiero que lo leas en tu casa. ¿Cuántos van a tomar el compromiso de leer el mensaje de las 7 iglesias, Apocalipsis 1, 2 y 3? Quiero darte un pantallazo muy rápido, ¿no?, de alguna de esas iglesias y cuál es la situación en la que se encuentran. La primera iglesia que vemos es la iglesia de Éfeso. Es una iglesia realmente muy importante porque es una ciudad muy importante. Posiblemente haya sido como la capital de Asia de aquel momento, y tenía en contraparte la estatua de la diosa más importante del lugar, y estaba considerada una de las 7 maravillas del mundo de aquella época. ¿Viste que hoy tenés las 7 maravillas del mundo? Bueno, la iglesia de Éfeso tenía la estatua de la diosa más importante del momento y era considerada una de las 7 maravillas de ese momento.
O sea, los que viajaban por el mundo pasaban por Éfeso, ¿no? Como el que dice, me gustaría visitar la Torre Eiffel, me gustaría visitar las pirámides de Egipto. Bueno, en ese momento decía, me gustaría visitar Éfeso, decía la gente. O sea que era una ciudad muy importante para la época. Ahora, esta iglesia es una iglesia a la que Dios necesita restaurar en su amor. Porque dice que es una iglesia que está sirviendo. Yo no sé de cuánto de lo que estamos acá, en algo estamos sirviendo a Dios. ¿No? Tenemos algunos, ¿no? Sirviendo a Dios. Bueno, esta es una iglesia en la que el Señor dice, veo tu servicio, veo tu esfuerzo, veo lo que estás haciendo, lo veo. Dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y yo voy a empezar a mencionar algunas de estas iglesias y tal vez te sientas identificado. Repito, hoy va a ser un mensaje corto. Pero quiero decirte que el Señor ve la iglesia de Éfeso y ve una iglesia que necesita ser restaurada en su primer amor. Te pongo en contexto en general que Dios siempre comienza viendo lo bueno de cada iglesia. Siempre ve el tesoro. Hay algunas que están bastante repodridas, pero Él logra ver algo siempre, ¿no? Siempre algo que rescatar, siempre algo bueno. Y quiero decirte que el Señor ve lo bueno que hay en vos, ve el tesoro que hay en vos. Pero también está con su luz exponiendo aquellas cosas que necesitan ser transformadas para que su obra en tu vida sea perfecta, sea completa. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere hacerte una piedra en el templo de su Dios. Como sumo sacerdote está perfeccionando la obra en su vida para que seas ese templo espiritual de Dios que un día en el cielo, pero fundamentalmente ese templo espiritual también en la tierra. Amén. ¿Cuánto quieren ser ese templo de Dios en la tierra? Bueno, tal vez te sientas identificado con la iglesia de Éfeso. El mensaje de Dios para la iglesia de Éfeso es que ella necesita ser restaurada en su primer amor. ¿Está sirviendo a Dios? ¿Está activa en el ministerio? Y de hecho esta iglesia, cuando Pablo la funda y le escribe luego una carta, dice, estoy alegre por el amor que tienen ustedes. O sea que esa iglesia fue una iglesia un día encendida en su primer amor. Pero cuando Juan le vuelve a escribir, luego de muchos años, dice, ¿qué pasó con ese primer amor que ya no está? Cuando uno lee la carta de Efesios, parece que no están hablando de la misma iglesia de Apocalipsis, pero es la misma. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo puede ser que una iglesia con tanta revelación, con tanta sabiduría, encendida en tanto amor, ahora Jesús le recrimine que ha perdido su primer amor? Tal vez vos te sientas identificado con esta iglesia porque esta iglesia un día estuvo encendida, pero hoy está apagada. Y quiero soltar esta palabra para todos aquellos que recuerdan el día que conocieron al Señor y recuerdan el día que estuvieron encendidos en su primer amor. Y recuerdan el día que ardían por Dios. Y recuerdan el día que se acercaban a la presencia de Dios y lágrimas caían de sus ojos porque se reconocían salvados, rescatados por un amor inigualable. Y recuerdan el día en que la misericordia de Dios era un milagro. Y recuerdan el día en que estaban encendidos en el primer amor, pero hoy hasta te cuesta orar. Hasta te cuesta leer la palabra, hasta te cuesta congregarte, hasta te cuesta ir a un grupo de conexión, hasta te cuesta ir por más, hasta te cuesta porque ha habido decepciones, porque ha habido acostumbramiento, porque hay apatía. Quiero decirte que el Señor hoy está hablándote para restaurarte en tu primer amor. El Señor le escribe a la iglesia de Esmirna
Es una iglesia que debe ser valiente en medio de la prueba. Y tal vez hoy Dios te está hablando a vos porque estás en medio de pruebas. A veces hablamos un evangelio en donde parece que todo te va a ir perfecto, todo te va a ir de maravilla y la historia final de tu vida siempre terminará en victoria porque Dios ganó para nosotros la victoria. Pero hoy estás pasando por prueba y te has sentido de que como no estás en victoria, te has empezado a pensar, ¿no? Como en ese enfermo que dice, ¿quién pecó? Estos sus padres. Y te estás preguntando qué hice mal para pasar por pruebas. Y te has sentido solo y te has sentido sin Dios y te has sentido abandonado por Dios, como Jesús en la cruz, ¿no? Que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo quiero decirte que aunque hoy estás pasando por pruebas, el Señor nunca te va a abandonar ni nunca te ha abandonado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue en la cruz abandonado por Dios para que vos y yo nunca seamos abandonados. Y puede que te sientas abandonado, pero es un sentimiento, no coincide con la realidad. Porque Jesús fue abandonado por el Padre en esa cruz para que vos y yo nunca seamos abandonados. Y hoy estás pasando por pruebas. Quiero decirte que la voz del Señor también va a hablarte esta mañana. Y te sentís sin valor tal vez para pasar por esas pruebas, pero quiero decirte que en el medio de la prueba el Señor está con vos para darte valor. Dios le escribe en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que necesita seguir creyendo en medio de la lucha espiritual que está pasando. Y creo que con este pasaje tal vez Dios te está hablando a vos, que estás en medio de una gran lucha espiritual, que estás ahí batallando, que Dios, hoy hablábamos con alguien que decía, el Señor me dijo 40 días de ayuno y oración, porque estamos en guerra. Y tal vez estás en guerra espiritual. Y se te ha levantado el mismo infierno en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Y estás en guerra espiritual. Y el Señor te está hablando para que sigas creyendo en medio de la lucha. Porque muchos hemos pasado por procesos de decepción y en el medio de la lucha hemos perdido la fe. Porque cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, todos creemos. Pero cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, muchos de nosotros hemos perdido la fe. Imagino la iglesia primitiva, ¿no? Resulta que Jesús debería ser el Salvador y el Salvador está siendo crucificado, ¿no? ¿Qué pasa? Todos se dispersan. Hay algunos que se van para Emaús, otros se van a pescar, otros se esconden. La iglesia se dispersó, habían matado al pastor y había sido disperso el rebaño. Muchas veces nosotros hemos perdido la fe en medio de la lucha espiritual. ¿Cuántas veces hemos perdido la fe? ¿Sí o no? A mí me pasó. Tal vez este mensaje es para vos, como la iglesia de Pérgamo, que Dios está hablando para que se mantenga creyendo en medio de esta gran lucha espiritual. Dios le escribe a la iglesia de Tiatira, es una iglesia que necesita ser restaurada en su discernimiento y santidad. Porque un día fuiste violento con el pecado, pero hoy se te ha adormecido la conciencia. Y te estás dando concesiones que antes no te dabas. Y te parece que son pequeños pecaditos. Y te parece que son mentiritas piadosas. Y te parece que es mirar algo que antes no hubieras mirado. Y es una miradita. Y es un pensamiento chiquito. Y te estás dando concesiones. ¿Por qué? Porque se te ha adormecido la conciencia espiritual. Y porque el Señor quiere restaurarte en la santidad. Y que seas violento con el pecado. Porque más tiempo en la iglesia no significa más impunidad. El Señor sigue siendo santo. Y quiere restaurarte en su comunión con Él. Pero quiere que vuelvas a vivir una vida de completa santidad y consagración para Él. Este año es un año de consagración. Tal vez este es el mensaje, sea para vos. Dios le habla a la iglesia de Sardis, una iglesia que tiene que ser restaurada de la hipocresía. Es una iglesia que aparenta ser algo que en realidad no es. Habla muy lindo,
Suena muy lindo, se ve muy lindo, pero Dios le dice que por dentro es un hipócrita. Necesitamos ser mucho más de lo que hacemos. Necesitamos pensar como Él piensa, sentir como Él siente, motivarnos por lo que Él nos motiva. Aunque haya cosas que nadie ve, quiero decirte que el Señor sí lo ve. Dice que los discípulos pensaban algo y Jesús decía, ¿por qué están pensando eso? ¡Oh! ¡Qué miedo! No se puede ni pensar algo acá, dijo uno. Dice, Jesús conocía el corazón de todos. Dice, no se fiaba de ellos porque conocía el corazón de todos. Quiero decirte que en el secreto más secreto de tu mente y de tu corazón el Señor puede ver. Y Jesús fue misericordioso con el pecador, pero fue duro con los fariseos. Porque justamente ellos decían, nosotros vemos. Entonces Jesús le dijo, por cuanto dicen que ven, entonces su pecado permanece. Hay un llamado de Dios a la iglesia a vivir sin caretas, sin hipocresía. Y esto no significa decir, entonces como yo no soy perfecto, entonces me alejo de Dios. No, eso es otra mentira del diablo. Es porque no soy perfecto, te entrego mis imperfecciones para que sean transformadas, Señor. Tal vez este mensaje sea para vos. Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que debe avanzar porque hay una puerta abierta para ella, aun cuando no tiene fuerza. Y tal vez este mensaje sea para vos. Que el Señor te ha abierto una puerta en el Espíritu, que el Señor te ha dado un ministerio, que el Señor te ha hablado de tu propósito, que el Señor te ha dado un llamado, pero hoy te sentís sin fuerzas. Que sabes que hay una puerta abierta en el Espíritu, pero no te atreves a tomar ese camino porque te sentís cansado. Dios le habló a la iglesia de Filadelfia por eso, pero tal vez te esté hablando a vos. Que estás postergando tu llamado. Que estás postergando lo que Dios te habló, la puerta abierta en el Espíritu que Él te dio. No estás entendiendo que esto no tiene que ver con vos, tiene que ver con su proyecto eterno. Dios le habló a Filadelfia, pero tal vez esta mañana te esté hablando a vos. Dios le habló a la iglesia de Laodicea, que es una iglesia que tiene que ser restaurada de la apatía que las mismas bendiciones le provocaron. Una iglesia tan bendecida, tan bendecida, tan bendecida, que está hastiada de todo. Me canso de ver jóvenes y adolescentes que lo tienen todo. A los 15 se fueron a Disney, a los 18 tienen el 0 kilómetro y sienten que su vida no tiene sentido porque ya lo tienen todo. Pero a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos cómodos y son las mismas bendiciones de Dios que en vez de generarnos agradecimiento nos generan apatía. Y te levantás con salud y el sol brilla a la mañana en tu ventana y ya lo das por hecho de que es normal. Pero ayer estábamos en un hospital y hay gente que no ve la luz del sol hace meses. Dios le habló a la iglesia de Laodicea, ¿no? Que tenía que ser restaurada de la apatía que las mismas bendiciones le provocaron. Pero tal vez sentís que te está hablando a vos. Un psicólogo dijo una vez, a veces nuestro problema no es la falta de opciones, a veces nuestro problema es la indecisión de tener todos los caminos disponibles. Pri decía, acá podemos predicar el evangelio, entonces no lo predicamos. Y después tenés Medio Oriente que no pueden predicar y parece que más ganas de predicar le da. A veces como lo tenemos todo, hay tantas opciones. Un chico me dice, a mí me gustan todas las carreras. Yo podría ser médico, podría ser abogado, podría ser contador, podría ser agrimensor, podría ser bioquímico. Me da lo mismo todo. Entonces no sé por cuál arrancar. A veces estamos así, ¿no?
Tenemos tantas bendiciones que hemos perdido la capacidad de asombro, de agradecimiento. Dios le habló a esta iglesia, pero tal vez hoy también te esté hablando a vos. Tu situación puede ser cualquiera de estas o alguna otra. Pero yo quiero decirte algo, todos los mensajes a las iglesias contienen al menos 3 cosas que hoy quiero soltar sobre tu vida. Lo primero que Dios le dice a cada una de ellas es conozco tus obras. Tal vez te sientas solo, tal vez ni comprendas lo que te pasa, tal vez no te habías enterado hasta hoy que tu situación era esa, pero quiero decirte de parte del Señor que el Señor conoce tu situación. Conoce que estás luchando para volver a tu primer amor. Conoce que estás clamando por valentía en medio de pruebas. Conoce que estás intentando mantener la fe en medio de la lucha. Conoce que estás luchando con ese pecado. Conoce que en la intimidad ya sabes que no es como antes. Conoce que te sentís sin fuerza para avanzar. Conoce que hay una apatía de la cual no podés salir. Conoce tu situación y hoy la está poniendo en evidencia, no para avergonzarte, sino para que su luz te pueda restaurar. Quiero decirte de parte del Señor que Él conoce tu situación. Y conoce tu situación y no desde lejos, sino desde cerca. Porque el capítulo 1 dice que en la visión de Juan, él ve a uno semejante a un hijo de hombre. Hay una pechera de oro, hay ojos de fuego, sus pies están ardiendo, sus vestiduras son blancas. Él es un anciano de día. Él ve a Jesús, pero ¿sabes dónde lo ve? En medio de 7 candeleros, lo ve en medio de las 7 iglesias. Quiero decirte que cual sea tu situación, Él está en medio. Él está en medio. Y Él está en medio porque Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Y no está inactivo, está en el medio, yendo de aquí para allá, guardando a su iglesia, protegiendo a su iglesia, preveniendo a su iglesia, empoderando a su iglesia, enseñando a su iglesia, trayendo luz, trayendo revelación, trayendo poder, trayendo gracia. Está ahí trabajando, está ahí activo. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él está en medio de la iglesia porque como sumo sacerdote de Dios está trayendo a una iglesia santa y sin manchas a la presencia de Dios para que esa iglesia llegue como debe llegar. Y vos decís, Señor, pero estoy hecho una porquería. Pero quiero decirte que tenés un sumo sacerdote capaz de compadecerse de tus debilidades, porque en todo fue tentado. Y tenés un sumo sacerdote que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y tenés un sumo sacerdote que puede tomar barro y llevarlo a la gloria. ¿Escuchaste eso? Él puede tomar barro y llevarlo a la gloria. La historia de la creación, ¿cómo empieza? Dios creando al hombre ¿de qué? Del barro. Pero ¿sabes cómo termina la historia de Apocalipsis? Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados y nuestros cuerpos serán glorificados como el de Cristo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Qué buena barba voy a tener.
Nuestros cuerpos serán glorificados como el cuerpo de Cristo. Él es el que puede agarrar barro y llevarlo a su gloria. ¿Escuchaste eso? ¿Y sabés dónde estamos nosotros? En el proceso. ¿Sabés dónde estamos nosotros? En las manos del alfarero. ¿Sabés dónde estamos nosotros? En el camino del barro a la gloria. Pero el que empezó la buena obra en tu vida será fiel en completarla. ¿Cuántos dicen amén? Del barro a la gloria. Porque Él conoce tus obras. La segunda cosa que vemos en el mensaje a las 7 iglesias es que todas tienen una promesa. Por más desastrosa que esté la iglesia, hay una promesa. ¿Y sabe qué son las promesas? Son una gracia disponible con la condición de que la tomes. Por la fe, Abraham creyó y fue tomado por justicia. ¿Sabés qué es la promesa? Es la gracia que Dios dispuso y que está a disposición con la condición, con el condicional de que vos lo tomes, de que vos te apropies. Por eso esta mañana quiero decirte que cual sea tu situación, ¿te sentiste identificado con alguna de las iglesias? Yo en parte casi con todas. ¿Te sentiste identificado? Quiero decirte que aún así hay una promesa sobre tu vida. Y quiero decirte que los dones y el llamado son irrevocables. Hay un llamado, hay una promesa, hay dones que el diablo no te ha podido robar. ¿Sabes por qué? Porque no dependen de vos, dependen de él. Ahora solamente falta que puedas asirte, agarrarte. Dice Pablo, intento agarrar aquello por lo cual yo fui asido de Cristo Jesús. Él ya estiró el brazo. ¿Viste la obra de arte esa que está, creo que en la Capilla Sixtina, ¿no? Que está el hombre así y Dios como estirándose en una nube, ¿no? Como diciendo, la parte de Dios está hecha. Y el hombre me causa gracia porque está así como diciendo, y si llego, llego. Así con el dedito. Pero a veces estamos así. Jesús es el sacerdote de la iglesia que conoce tu situación. Y hay una promesa, un llamado sobre tu vida que nada ni nadie podrá robarte. Pero mirá lo que también dice el mensaje a las 7 iglesias, y con esto termino, delante de Dios. Delante de Dios. A todas le dice lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sin más, los saluda atentamente el Rey de la Gloria. Que tiene oídos, que oiga que el Espíritu está hablando a la iglesia. Yo quiero decirte esta mañana, si tenés oídos, te lo digo en argentino, si te entra el zapato, ponételo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia.